vivir que son 2 días Cantabria. Conchi Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que en A Vivir que son 2 días Cantabria nos gusta dar protagonismo, no dar su espacio pues al patrimonio, ¿no? A la conservación de nuestro patrimonio histórico, cultural o artístico, un protagonismo que la verdad muchas veces no les dan las instituciones públicas de Cantabria y que desemboca en casos como el que les vamos a contar, ¿no? A continuación. Verán, hace algo más de un año el Ayuntamiento de Suances se puso a construir un aparcamiento en un terreno situado junto a la iglesia parroquial de Suances, una finca que figura, ¿no? Que figuraba ya en el inventario arqueológico de Cantabria porque en los años 60 se encontraron allí numerosos restos, ¿no? de la época romana. La verdad es que la construcción de ese parking levantó mucho revuelo, fue noticia en distintos medios de comunicación, también aquí en la cadena SER, y las obras llegaron a estar paralizadas durante algún tiempo, pero finalmente se construyó ese aparcamiento y muchos temen que con esa construcción y con la tierra que sacaron de allí, ¿no? Para construir el parking, pues hayan desaparecido restos arqueológicos de gran valor. Bueno, queremos intentar arrojar algo de luz sobre todo este tema, sobre todo lo que ocurrió allí en Suances, y para ello hemos invitado pues a Manuel García Alonso, que es arqueólogo, es miembro del Grupo de Opinión Alcede, también del Instituto de Prehistoria Sautuola. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, antes de analizar, si le parece, los hechos y también el valor, ¿no? Que usted es buen conocedor de ello, ¿no? Del valor que tiene este terreno y los restos encontrados, ¿no? Quería comentar a los oyentes que ahora mismo todo esto que vamos a analizar a continuación está en manos de los tribunales, porque Ciudadanos ha denunciado ante la Fiscalía de Cantabria al alcalde de Suances por un presunto delito contra el patrimonio, y veremos a ver, ¿no? Qué es lo que finalmente deciden sobre todo lo ocurrido los tribunales. Bueno, Manuel, hay un hecho objetivo, ¿no? Si le parece, vamos a empezar por ahí, aunque luego la conversación puede derivar por donde usted quiera, ¿no? Y es que se sabía que en esa finca que acabo de comentar, que está junto a la iglesia parroquial, ya había restos de la época romana, porque habían aparecido restos y se sabía que incluso ese yacimiento podía tener muchos más, ¿verdad? Sí, así es. En 1967 ya el profesor García Guinea realizó algún sondeo junto a la iglesia de Santa María de las Lindes y encontró restos romanos. Pues entre ellos se me viene a la cabeza incluso un denario de plata de Augusto, lo cual venía a significar que esos restos al menos pertenecían a la época inmediatamente posterior a la conquista, quizá pues en torno al siglo I. Y ya se conocía, de hecho estaba inscrita en el inventario arqueológico regional por esa causa. Usted, que es arqueólogo, que es bueno conocedor de qué hay que hacer, ¿no? Cuando ya en una finca se han encontrado este tipo de restos, supongo que entre otras cosas, cuando se va a hacer un aparcamiento, que no sé si ya de entrada se puede hacer un aparcamiento en una finca con restos o un yacimiento de estas características, ¿qué pasos tendrían que haber dado las administraciones y no se dieron en este caso, y por eso también se levantó esa polémica? A ver, esto es una acumulación de desaguisados, porque en realidad el ser un bien inventariado, arqueológico inventariado, supone una protección equivalente, prácticamente equivalente a la de un BIC. Esto suponía que cualquier actuación tenía que haber sido precedida de los estudios arqueológicos necesarios para evidenciar lo que ahí había y salvaguardarlo. Esto no se hizo a toro pasado, porque cuando en 2017, estamos hablando ya, se conoce, llega a las autoridades administrativas regionales el proyecto del nuevo aparcamiento en ese lugar, pues cuando se encarga a los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos las actuaciones en el lugar, se presentan y ya se había producido una remoción de tierras importantísima. Y se conocía, de hecho, que en los vertederos donde se iba echando la tierra, que ya había removido el yacimiento, pues se encontraban materiales romanos.
Claro, la pregunta que se hacen, yo creo que los oyentes y sobre todo aquellos que se preocupan, ¿no?, por la conservación del patrimonio, es cómo puede el Ayuntamiento de Suances y la Consejería de Cultura permitir que restos romanos de la época romana acaben en un vertedero, ¿no? Pues es lamentable, pero eso sucede y no es la primera vez. Quiero decir que se procede de una manera que permite ese tipo de hechos. Los que piden el consentimiento para la realización del proyecto, las autoridades, tipo que sea, locales en este caso, pues lo que suelen hacer es iniciar las obras antes de que se presenten allí los arqueólogos. No es la primera vez, insisto. Uh-huh. Se elaboró entonces un informe, ¿no? Para, sí, dígame. Sí. El informe viene a posteriori y lo que se hizo, en primer lugar, los arqueólogos paralizan la remoción de tierras, y proceden a un sondeo arqueológico para constatar, por un lado, la destrucción ocasionada ya, y por otro lado, la importancia de los testimonios arqueológicos. Uh-huh. Esos sondeos dan origen al informe, es decir, primero son los sondeos, y en noviembre se entrega el correspondiente informe de los resultados. Ese informe, que es preceptivo, antes de tocar ni una brinda de hierba ni de... Sí, que debería haberse elaborado antes. Efectivamente, esa es la cuestión. Pues ese informe, pues lo que recoge son evidencias de un yacimiento, efectivamente, de época alto imperial, de gran potencialidad arqueológica y de gran importancia histórica. No sabemos qué lugar es, pero es evidente porque, se encuentran allí cantidad de materiales, aparte de muretes, cal, mortero, tégulas romanas, fragmentos de estuco, pintado, ladrillos de oporreticulatum, en fin, materiales de importancia. Por lo que tengo entendido, se excavó, se realizó un sondeo en una pequeña parte de la parcela y solo en esa pequeña parte se encontraron un montón de restos arqueológicos, lo que llevaba a pensar incluso a los autores del informe de que no se sabe, claro, porque evidentemente para eso tendría que hacerse una excavación, claro, en regla y demás, pero que podríamos estar de un yacimiento de la importancia, digo, para que nos pongamos en situación de la importancia de Julio Óbrega, por ejemplo. Tendría que verse, pero que podría hacer... Eso habría que hacer estudios de más entidad, pero desde luego los sondeos fueron muy limitados y el nivel de hallazgos muy importante. Yo no sabría poner un nivel, pero desde luego de gran relevancia, de primer orden en la región. Sí. Uh-huh. Al final, lo que pasó es que se elaboró este informe, pero siguieron adelante con el aparcamiento, sí, ¿no? Bueno, con este informe en la mano, la Consejería reúne la Comisión de Patrimonio Arqueológico ya en el otoño, creo, de ese 2017, y deciden continuar, inexplicablemente deciden continuar el proyecto del aparcamiento con algunas condiciones, ¿no? Pretendidamente de salvaguarda, pero bueno, cubrición de los restos de los sondeos, estudio de georradar en la finca, estudio de daños por la carga, evidentemente la carga de los coches, camiones o lo que sea en un aparcamiento produce daños sobre los niveles subyacentes. Todo esto fue lo que se decidió en la comisión recomendó, de la Comisión de Patrimonio Arqueológico, y al año siguiente, en 2018, la Dirección Regional dictó una resolución en esa misma línea, quiere decir, atendiendo a esos consejos, ¿no? Y así se procedió, se encargó a los mismos arqueólogos, a Lino Mantecón y a Javier Marcos, pues dar cumplimiento a esa resolución. ¿En qué punto estamos ahora? Simplemente hay un aparcamiento que cubre, ¿no? Los restos arqueológicos. Antes habría que contar que en las labores de seguimiento de lo que recomendó la comisión y que resolvió la Dirección Regional, pues procede a cubrir el sondeo con geotextil, zahorra de caliza y asfalto. Se procedió también al estudio de georradar,
que el estudio de georradar de la empresa Gene Geomatics dio unos resultados totalmente compatibles con un yacimiento romano de importancia, en el sentido de estructuras lineales de muros compartimentados, pues que parecían responder a lo que es habitual en el urbanismo romano de época. Sin embargo, no se hizo convenientemente el estudio de cargas, eso no. Los arqueólogos procedieron sí también al rescate de evidencias materiales que había allí ante el hecho que se iba a consumar de que efectivamente, entonces rescataron estucos pintados, algunos figurados, o sea, no solo geométricos, de las paredes de las casas, cal, mortero, y cogieron restos de carbón también para análisis futuros de fechaciones o lo que sea, más ladrillos de diverso tipo, algo de mortero hidráulico también, lo cual obligaba a pensar que podía ser un establecimiento termal que había en las ciudades o en las mansiones romanas. Bueno, elementos diversos, algunos, por ejemplo, terra sigillata hispánica con algún grafito de letras. ¿Y todos esos materiales? Todos esos materiales se depositan en el Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico. Sí, sí, sí. Eso es la obligación. Y así se hizo convenientemente, ¿no? Lo cual venía a reforzar todavía más el enorme interés del yacimiento, ¿no? Y bueno, ante la situación, los arqueólogos no pudieron hacer más. Esto es todo lo que les pedía la resolución, y las obras continuaron. Lo primero que se hizo fue echar una planchada de hormigón que cubrió absolutamente todo, y el daño hecho. Sí, el daño hecho. Puede que haya restos o muchos restos que han acabado en ese vertedero y que han desaparecido para siempre. Una parte sí. Y esperando que ahora los coches que están encima del yacimiento no causen ningún tipo de daño. Dañando el yacimiento. Pero en fin, la situación es de una pérdida patrimonial evidente y, vamos, en la gestión un enorme disparate, que yo no quiero valorar más porque no me corresponde, pero las responsabilidades se derivan de esas valoraciones que se pueden hacer. Que nunca se pidieron, por cierto, no sé, nadie pidió responsabilidades de ningún tipo, ninguna administración, ni la local ni la regional. Sí, claro, igual eran las dos corresponsables del desatino y ya no digo más. Lo uno por lo otro, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Es la pregunta, claro. ¿Y ahora qué? La Consejería de Cultura lo que argumenta es que ahora mismo no hay presupuesto, ¿no? Para, digamos, excavar más y realmente conocer fehacientemente la envergadura de ese yacimiento, ¿no? En fin, se podrían haber hecho muchas cosas. Una de ellas es hacerlo todo como se debe. Pero parece que eso no ya es irreversible, ¿no? Se podía haber hecho de una manera preservatoria, pues haber reservado una zona, la zona que parecía más potencialidad, que es la zona centro y norte de la Huerta del Cura, que es como se llama el lugar, pues para futuras intervenciones, excavaciones. Hay que recordar una cosa, que el mismo Ayuntamiento de Suances, en su página web, reconoce la importancia de la localidad en época romana. Quiere decir que es un valor patrimonial en primer lugar para los propios habitantes de Suances y para el propio Ayuntamiento de Suancino, que debiera ser el primero interesado en reservar esa zona, incluso ponerle el valor en un futuro para la promoción de la localidad, incluso turística también, porque se escudan en el aprovechamiento turístico, ¿no? Pero eso es, venden lo de Portus Blendium, pero el Portus Blendium se le cargan o se le medio cargan. Entonces, no sé si es Portus Blendium. Es decir, que eso no se sabe. Tampoco se sabe si Julebriga es Julebriga. Pero es igual, me da lo mismo. Como si se llama Suanzorum, me da lo mismo. Allí hay un yacimiento romano importante para Suances, en primer lugar, pero también para la región y para el Estado, y la gestión ha sido, pues, no sé, espeluznante en muchos sentidos. Se podría haber reservado, ya digo, podían haber
hecho solo la ampliación del aparcamiento en una parte, por ejemplo la parte sur de la parcela, ahí salen restos de época contemporánea que tienen menos valor en principio, y el resto haberlo reservado para intervenciones futuras si no hay dinero ahora. Pero es que dado lo que han hecho, bueno, yo creo que es la peor de las resoluciones posibles, pero en fin. Y yo le pregunto, el daño ya está hecho, parte del daño está hecho, pero podríamos, si evidentemente hay voluntad para ello, todavía rescatar parte de ese yacimiento. Quiero decir, imagino que todo no está dañado, ¿no? Se ha perdido gran parte, la gestión yo creo que ha sido pésima y ha quedado claro, y así además lo han reflejado distintos expertos. Pero si hay voluntad, en un momento dado, claro, podría levantarse ese aparcamiento, esa capa de Zahorra, entre comillas, no es Zahorra, supuestamente ya es algo más que Zahorra. Es algo más que Zahorra. Bueno, que han echado, y si realmente hay voluntad, presupuesto e interés en conservar el patrimonio, pues excavar y realmente, evidentemente todavía se puede actuar allí. Se puede actuar sobre lo que haya quedado y en el estado en que haya quedado después de todo esto. Y eso exigiría una inversión importante. Es que los errores, si se quiere hacer las cosas bien, los errores se pagan doblemente. En mi pueblo son decir que el dinero del pobre va 2 veces a la tienda. Si ahora hay que revertir lo actuado, al menos en lo que se refiere a descubrir otra vez el yacimiento sobre el pavimento o bajo el pavimento, pues es necesaria una inversión. En primer lugar, yo diría de los responsables de la actuación, que es el propio ayuntamiento en primer término, claro. Usted decía antes, esto que a nosotros la verdad es que nos ha parecido bastante grave, que insistimos, fue reflejado en su momento en todos los medios de comunicación, también pero bueno, queríamos saber qué fue de aquello. Dice que no es algo que no suceda habitualmente, que pasan más casos de este tipo, que pasan desapercibidos y que realmente al final pone de manifiesto eso, que las instituciones públicas, en este caso las de Cantabria, no cuidan el patrimonio como debieran. En fin, yo no quiero llegar a esa valoración. Yo dejo que la ciudadanía valore las actuaciones simplemente y toma en consideración esto, claro. Bueno, pues queríamos recabar, ¿no?, la opinión de un experto que nos aportase datos, ¿no?, sobre el valor de ese yacimiento que ahora está tapado y que parte de él probablemente acabó en el vertedero, lamentablemente. Cuando se hicieron esas obras se sacó toneladas de tierra para hacer el aparcamiento, y esperemos que tomen nota los responsables y que esto no vuelva a suceder, sobre todo. Es un ejemplo de actuación dañina por parte de quien tiene las responsabilidades, claro. Manuel García Alonso, muchas gracias, un saludo. Gracias a vosotros.